Vamos a estudiar las reacciones redox. Redox es una contracción de las palabras reducción y oxidación. Hay reacciones químicas donde los estados de oxidación o número de oxidación cambian. Entonces, en ese tipo de reacciones hay un intercambio de electrones y a consecuencia de ello cambian los estados de oxidación o los números de oxidación. Para poder tratar el tema vamos convenientemente a hacer una revisión de cómo se le asigna un número de oxidación a cada átomo en un compuesto. Los elementos sin combinar, o sea, en estado libre, tienen estado de oxidación 0. El hidrógeno combinado, en la mayoría de los compuestos, tiene estado de oxidación +1, excepto en los hidruros que tienen -1, hidruros del grupo 1 y 2, alcalinos y alcalinos térreos, por lo general. El oxígeno combinado tiene -2, estado de oxidación -2, excepto en los peróxidos que tienen -1. Los metales combinados tienen estado de oxidación en general positivo. En los compuestos moleculares o neutros, la suma de los estados de oxidación tiene que ser 0. Y en los iones, la suma tiene que dar la carga que tiene el ion. O sea que la carga de un ion es consecuencia de las cargas que tienen los átomos que lo conforman. Entonces el proceso redox es un proceso de reducción-oxidación. La oxidación es un aumento en el número de oxidación. Y esto ocurre debido a una pérdida de electrones. Cuando un átomo pierde electrones, va aumentando su carga positiva, que es la que tienen los protones del núcleo, y su número de oxidación aumenta. La reducción es una disminución en el número de oxidación y es debido a una ganancia de electrones. Si una especie química se oxida, pierde electrones y se los cede a la que se reduce. Por eso no quedan electrones en la solución. En el caso de una reacción entre sólido y gas, como podría ser un trozo de hierro al aire libre, el hierro se combina con oxígeno y produce óxido de hierro. Entonces el hierro está en 0 como metal, cuando está formando parte del óxido está con esta oxidación +2. Quiere decir que aumentó 2. ¿Por qué aumentó 2? Porque perdió 2 electrones. El oxígeno está en 0 en estado gaseoso y en el óxido está en -2. Ganó 2 electrones, o sea que los 2 electrones que perdió el hierro los ganó el oxígeno. Por una cuestión de balance de las ecuaciones, como el oxígeno es una molécula diatómica, requiere un coeficiente 2 delante del óxido y un coeficiente 2 delante del hierro. Entonces son 2 hierros que se oxidan, cada uno pierde 2 electrones, en total son 4 electrones que van a los 2 oxígenos, que pasan a los 2 oxígenos -2. Ejemplos de oxidación. Si el cloro -1, o sea, el cloruro pasa a cloro, el cloro no tiene carga, de -1 a 0 aumentó, es una oxidación. Esto ocurre porque hubo una pérdida de electrones. Solamente miremos el proceso. De nitrito a nitrato hay una oxidación, porque acá tenemos nitrógeno +3 y acá tenemos nitrógeno +5. ¿Cómo se saca la carga del nitrógeno acá? Recordemos que el oxígeno combinado tiene -2. Como son 4, tiene -4. Para que la suma de -1, el nitrógeno tiene que tener +3. Acá son 3 oxígenos, entonces -2 cada oxígeno por 3 da -6. Para que dé -1 tiene +5. Entonces el nitrógeno de 3 a 5 está aumentando. Es una oxidación. Porque si uno mira las especies, tiene carga negativa las dos igual y parecería que no hubo cambio. Pero hay que mirar el átomo dentro de la especie nitrito y dentro de la especie nitrato. El estaño 2 a estaño 4 está claro que aumenta y se oxidó. Y acá tenemos el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada. Los hidrógenos son +1, 2 veces +2. Quiere decir que estos dos oxígenos tienen -2 y cada uno tiene -1. Justamente es una excepción al estado de oxidación del oxígeno, que tiene -1 en los peróxidos. Y acá es el oxígeno molecular que tiene 0. El dioxígeno 0, el peróxido tiene oxígeno -1, de -1 a 0 aumentó. Es una oxidación. Son todos ejemplos de oxidaciones. Ejemplos de reducciones. El permanganato tiene manganeso +7 acá adentro. Pasa a óxido de manganeso que tiene 4. De 7 a 4 se redujo. Los protones cuando dan hidrógeno gaseoso se reducen, pasan de +1 a 0. El hierro 3 pasa a hierro 2, se reduce. Y acá al revés, el peróxido que tiene -1 está pasando a agua y en el agua el oxígeno es -2. Entonces de -1 a -2 se redujo. Vamos a hablar del método del ion-electrón. Es un método para balancear ecuaciones redox. Este método solo se aplica a reacciones en solución acuosa, o sea, para electrolitos.
porque hay reacciones redox, como la que vimos anteriormente, donde el hierro se combinaba con oxígeno y no hay agua presente, solamente es un metal y un gas. En esos casos no se aplica el método ion-electrón. Una especie se oxida, cede electrones, los toma la especie que se reduce, y la transferencia es tal que los electrones no quedan en la solución. Por ejemplo, el estaño 2 en solución puede pasar a estaño 4 perdiendo 2 electrones. Al perder 2 electrones aumenta 2 la carga. Es una oxidación. El hierro puede pasar de 3 a 2, con un solo electrón. Pero ¿qué pasa? Cada estaño que se oxida libera 2 electrones. Entonces se necesitan 2 hierros 3 para que tomen 2 electrones y formen 2 hierros 2. Eso es lo que se hace acá abajo. Es como agarrar esta ecuación y multiplicarla toda miembro a miembro por 2. Entonces van a ser 2 de hierro 3, van a ser 2 electrones y 2 ferrosos. Y ahí los electrones que capta la segunda reacción son iguales a los que cede la primera. Se suma todo el proceso y tenemos que estaño más 2 hierro 3 produce estaño 4 y 2 hierros 2. Los electrones no se suman porque están de un lado y del otro del igual y se cancelan. En el proceso final estoy marcando claramente acá que el estaño es el que le cede electrones al hierro 3. Por eso el estaño se oxida, le cede los electrones al hierro 3 y lo reduce a hierro 2. O sea que el estaño 2 es un reductor. Al oxidarse, le está dando electrones al hierro 3 y lo está reduciendo. Es lo que estamos explicando acá. Entonces, el estaño 2 es el reductor. Si yo comparo con el estaño 4, es el oxidante. Para hacerlo fácil, lo mejor es pensarlo así. De los dos estados de oxidación, el más oxidado, el más alto, es el oxidante. Y el más reducido es el reductor. O sea, forma reducida, estaño 2 es reductor. Forma oxidada es oxidante. La forma oxidada acá es el hierro 3, es el oxidante. La forma reducida es el hierro 2, es el reductor. Otra copla, cuando comparo cloro con cloruro, la forma reducida es el cloruro, es el reductor. La forma oxidada es el cloro, es el oxidante. El protón es la forma oxidada, oxidante, el hidrógeno es la forma reducida, es el reductor. Se llaman pares conjugados oxidante-reductor. El método electrón permite balancear reacciones redox en solución acuosa y además permite interpretar por separado los procesos de oxidación y reducción, lo cual es muy importante en muchos fenómenos. Se ajusta al principio de conservación de los átomos, o sea, los átomos que tienen que quedar balanceados. Cada clase de átomo tiene que haber el mismo número antes que después de la flecha de reacción. Y se ajusta al principio de conservación de la carga eléctrica. La carga eléctrica total, neta, antes y después de reaccionar tiene que ser la misma. O sea, podemos igualar los átomos y no igualar las cargas y el proceso va a estar mal balanceado. Las especies químicas se escriben tal cual se encuentran mayoritariamente en la solución. Entonces los electrolitos fuertes van a estar completamente ionizados, o sea, separados en iones. Los débiles se escriben no ionizados. Los precipitados, sin ionizar, se escriben como tal son. El ácido clorhídrico es un electrolito fuerte, siempre va a estar ionizado y va a escribirlo como protones o cloruros. El fluorhídrico es débil, en medio ácido hay muchos protones, va a estar entonces como fluorhídrico. Si estuviera en medio básico no tiene mucho sentido porque el medio básico, el fluorhídrico, reaccionaría con los hidróxidos para formar fluoruro. Así que no tiene sentido hablar de una especie como el fluorhídrico en un medio básico. A lo sumo hablaríamos de fluoruro. Sales como el cloruro de hierro, 3, que produce hierro 3 y cloruro, en medio ácido permanece como hierro 3. Pero en medio básico no tendría mucho sentido poner hierro 3 porque los cationes, en medio básico, se combinan con los hidróxidos para formar un precipitado de hidróxido de hierro que es insoluble. La mayoría de los cationes metálicos están como cationes en medio ácido y precipitados como hidróxido en medio básico. En el caso de los metales anfóteros, como el estaño o el aluminio, ni siquiera como hidróxido, si el pH es muy básico, hasta se forman especies anfóteras, que son complejos hidroxilados, donde el estaño toma 2 oxidrilos más de los que tiene que tener el hidróxido y toma carga negativa y se conoce como estannito, y el hidróxido de estaño 4 forma el estannato. Toma 2 hidróxidos más, entonces pasa a tener 6 y 2 cargas negativas,
son aniones complejos. El aluminio con un oxidilo más forma aluminato. En general se forman complejos con 4 y con 6 y toman carga negativa. O sea que una redox con estaño en medio ácido va a ser estaño 2. En medio medianamente básico va a ser hidróxido de estaño, pero en medio muy básico va a ser estañito. El método de ion-electrón sigue reglas. Se puede practicar y ver cómo es, pero vamos a resumir todas las reglas acá al inicio y después las aplicamos. La primera cosa que se hace es disociar o ionizar los electrolitos fuertes. Después, determinar los estados de oxidación de los átomos participantes para detectar quién cambió, o sea, quién se oxidó y quién se redujo. Tercero, escribir por separado la reducción y la oxidación, lo que se llaman las M-ecuaciones de reducción y de oxidación. Colocar coeficientes para balancear átomos que sufren procesos de oxidación o reducción cuando es necesario. Ajustar los electrones según el cambio que ocurre. Por cada una unidad que aumenta el número de oxidación, hay un electrón que se cede. Y por cada unidad que decrece, hay un electrón que se gana. Si el medio es ácido, se ajustan las cargas con protones, y si el medio es básico, se ajustan las cargas con hidróxidos. Si fuera necesario, se ajustan los átomos de oxígeno agregando agua donde corresponda. Finalmente, si es necesario, se multiplican las semisecuaciones por coeficientes cruzados para balancear los electrones que se ceden y se ganan. Se suman miembro a miembro las dos semiecuaciones, se cancelan los términos semejantes, generalmente protones de los dos lados suele haber, o iones hidróxidos o aguas, se cancelan, y controlar que queden balanceadas cada tipo de átomos intervinientes y también las cargas totales. Esto sería un resumen de todo lo que se hace. Pero mejor que las reglas es practicarlo. En una reacción redox el intercambio de electrones forma especies conjugadas. Por ejemplo, el hierro pasa a hierro 2, pierde 2 electrones. Para oxidarse y aumentar de 0 más 2 tuvo que perder 2 electrones. Y está claro porque acá hay carga 0 y acá hay carga 0 también. Más 2 menos 2, 0. Si lo hacemos reaccionar el hierro metálico metiéndolo dentro de una solución de cobre 2, o sea de una sal soluble de cobre que aporta cobre 2, el cobre 2 va a tomar los electrones que pierde el hierro y va a pasar a cobre metálico. Es una linda reacción introducir un clavo de hierro en una sal como el sulfato de cobre y ver que en un poco tiempo el hierro se va oxidando, el clavito de hierro se va oxidando y el cobre se deposita en lugar del hierro. Entonces el hierro de aspecto brillante metálico empieza a tornarse de color cobreado. Si sumamos los dos procesos, los electrones están balanceados, el hierro le cedió 2 electrones al cobre 2 y produjo hierro 2 que va a la solución y cobre que se deposita sólido. Y acá tenemos igualados los átomos y las cargas, más 2 de cada lado. En general, un reductor, como acá fue el hierro, pasa a su forma oxidada, por eso ponemos reductor 1, pasa a su conjugado oxidante 1, y pierde, por ejemplo, 1, 2, 3 electrones. En este ejemplo, para comparar con el que está acá, 2 electrones. El reductor es el hierro, el oxidante sería el ferroso. El segundo oxidante, el oxidante 2, que no es este, sino que es el cobre 2, toma esos electrones y pasa a su forma reducida. Entonces, la reacción redox simplemente es un intercambio de electrones. Un reductor le cede electrones a un oxidante y lo reduce. El oxidante 2 pasa al reductor 2 y el reductor 1 pasa a su forma oxidada 1. O sea que los dos cambian y pasan a formar sus conjugados. Y ahora vamos a ver ejemplos que están acá detallados para que ustedes los puedan volver a ver, resolver y ver cuáles fueron las etapas que se hicieron. Y al final voy a desarrollar en vivo 2 redox paso a paso como se hace habitualmente. Supongamos que nos piden balancear una reacción donde el cobre es atacado por el ácido nítrico y produce nitrato cúprico o nitrato de cobre 2, dióxido de nitrógeno, que es un gas, y agua. El cobre, primero lo que hacemos es disociar o ionizar todo lo que se pueda. El cobre es un metal, queda como está. El ácido nítrico es fuerte, el electrolito fuerte se ioniza completamente en protón y el anión nitrato. Esta sal es soluble en agua, nos dicen acá, así que separo el catión cobre y los 2 aniones nitrato. Esto es un gas, queda como está, no es un electrolito, el agua es un electrolito débil, no se toca.
El medio es ácido, está claro, tenemos un ácido nítrico y acá están los protones. Entonces, observamos que los números de oxidación. El cobre está pasando de 0 a cobre más 2. Eso es una oxidación, aumentó. Y el nitrato está pasando a NO2. En el nitrato el nitrógeno tiene más 5. El oxígeno tiene menos 2. Menos 2 por 3 es menos 6, más 5 da menos 1. Acá son 2 oxígenos menos 2, por lo tanto es menos 4 el total, con más 4 da 0. Entonces, el nitrógeno está pasando en el nitrato de 5 al dióxido de nitrógeno 4. Está reduciéndose. Entonces empezamos con la reacción de oxidación. El cobre pasa a cobre más 2. Está pasando de 0 más 2. Entonces hay una pérdida de 2 electrones. Por lo tanto, pérdida de electrones significa que cuando pasa a cobre 2 se desprende de 2 electrones. Y de esta forma ya queda balanceada, tanto carga como átomos. Hay un cobre de cada lado y hay 2 electrones que con los 2 cobres positivos suman 0 igual a 0. Esa es la M-reacción o M-ecuación de oxidación. En la reducción, el nitrato pasa a NO2. Estamos diciendo que el nitrógeno baja de 5 a 4. Para eso tiene que ganar un electrón. Entonces el nitrato va a pasar a NO2 tomando un electrón. Ahora hay que igualar las cargas. Acá hay 0 y acá hay menos 2. Como estamos en medio ácido, vamos a igualar con protones. Vamos a poner protones donde faltan positivas o sobran negativas. Entonces acá hay 2 negativas, vamos a poner 2 positivas, 2 protones para llevar a 0 igual que de este lado. Y acá igualamos la carga, 0 en cada miembro. Pero ahora estamos con una desigualdad de oxígenos. Hay 3 oxígenos acá y hay 2 acá. Entonces vamos a agregar agua. Donde falta oxígeno de este lado vamos a agregar un agua. Y de esta forma igualamos todos porque tenemos 2 hidrógenos y tenemos 2 hidrógenos. Un nitrógeno, 3 oxígenos, 2 y 1, 3 oxígenos, y las cargas están igualadas. Acá hay 0, y acá tenemos 2 positivas y 2 negativas, 0. Esta es la M-reacción o M-ecuación de reducción balanceada. Tomamos las reacciones finales de balanceadas de oxidación y de reducción y las ponemos juntas y tratamos de ver si los electrones son iguales. La primera cede 2, la segunda capta 1. Entonces, para que no queden electrones dando vuelta, estos 2 electrones se tienen que capturar. ¿Cómo se hace eso? Toda la ecuación de abajo se multiplica por 2, miembro a miembro, y de esa forma va a tener 2 electrones y se van a igualar con los 2 electrones que se dio el cobre. O sea, los 2 electrones que se dio el cobre los va a capturar la M-ecuación de reducción. Entonces se suma miembro a miembro. Cobre, y acá queda todo multiplicado por 2. Entonces son 2 nitratos, son 2 protones por 2, 4 protones. Los 2 electrones no los pongo porque se van a cancelar con los electrones que están del otro lado. Y en el segundo miembro tenemos un cobre más 2, los electrones se cancelan, este 2 sigue multiplicando acá, así que tengo 2 NO2 y tenemos 2 de agua. Y esta es la forma iónica balanceada. Podemos revisar que esté todo bien, tenemos un cobre de cada lado, tenemos 2 nitrógenos y 2 nitrógenos, tenemos 2 por 3, 6 oxígenos, tenemos 2 por 2, 4 y 2 en el agua, 6 oxígenos, tenemos 4 hidrógenos y 2 por 2, 4 hidrógenos. Y las cargas también. Porque tenemos 2 negativas y 4 positivas, tenemos más 2 en el primer miembro y tenemos más 2 en el segundo. Si queremos igualar la ecuación original que estaba en forma molecular, nos podemos preguntar, mirando el nítrico, ¿los protones vienen del nítrico? Los protones vienen del nítrico. Entonces la pregunta es, si miro los protones son 4 de nítrico, si miro los nitratos son 2. ¿Cómo pongo? ¿Pongo 2 de nítricos o 4 de nítricos? Generalmente se usa el coeficiente más grande, 4. ¿Por qué? Porque estos 2 nitratos son los que se van a reducir. Pero fíjense que en la reacción original hay nitratos que pasan al otro lado y siguen siendo nitratos, porque forman la sal de cobre. Entonces, en la redox, en la iónica, solamente están los nitratos que verdaderamente reaccionan. Los iones acompañantes no. Entonces, poniendo 4 nitratos, tenemos correctos los hidrógenos, y al formar la sal nitrato de cobre, los 2 nitrógenos que reaccionaron están acá y los que no reaccionaron están acá formando parte de la sal nitrato de cobre. Y queda balanceada. Las redox en forma molecular son útiles para hacer cálculos estequiométricos, para saber cuánto hay que pesar o cuánto se forma. Pero la verdadera interpretación del proceso redox es la forma iónica balanceada. Este fue un ejemplo en medio ácido. Bueno, acá tenemos una redox en medio ácido, vemos los protones, dicromato reacciona con hidrógeno sulfito,
produce cromo 3, sulfato y agua. Queremos balancear e interpretar los procesos. Este cromo acá es cromo más 6. ¿Cómo sacamos esto? Con las reglas de los estados de oxidación. Los oxígenos son menos 2 por 7 es menos 14. Para que dé menos 2 tiene que tener más 12. Más 12 son 2 cromos con más 6. Cuando miramos este compuesto, este azufre viene de un sulfito, es azufre 4. Se puede saber si la carga es menos 1, quiere decir que estos 3 oxígenos son menos 6. Y acá tengo un más 1, menos 6 más 1, menos 5 para que dé menos 1 más 4. El cromo ya se ve que es 3. En el sulfato sabemos que es 6. Son 8 negativas para que dé menos 2 más 6 el azufre. Por lo tanto, detectamos que el cromo de 6 a 3 se redujo y el azufre del sulfito de 4 a 6 se oxidó. Entonces, escribimos la oxidación. De sulfito a sulfato es de 4 a 6, aumenta 2 el número de oxidación, por lo tanto tuvo que perder 2 electrones. Primero ponemos los electrones, porque sabemos el cambio que ocurrió. Segundo, igualamos las cargas. Como estamos en medio ácido, vamos a igualar poniendo protones. Acá tenemos 2 y 3 cargas, acá tenemos una carga negativa y acá tenemos 4 negativas. Con 3 positivas y 4 negativas queda menos 1 igual a menos 1. Igualamos carga, pero vemos que no están igualados los oxígenos. Entonces lo último que se hace es poner agua para balancear oxígeno. Falta un oxígeno acá, entonces va a ir un agua. De esta forma llegamos a la EMI ecuación balanceada para la oxidación de hidrógeno sulfito a sulfato. Está igualado el azufre, 3 hidrógenos, 4 oxígenos, 1 y 3, 4 oxígenos, una carga negativa, menos 2, menos 4, más 3, una negativa. Ahora vamos a hacer la EMI reacción de reducción del dicromato a cromo 3. Este 2 es obligatorio ponerlo porque acá tenemos 2 cromos y la única manera de igualar átomos de cromos es poniendo un coeficiente 2. Es lo primero que se hace. Y después vemos que si pasa de 6 a 3, baja 3, son 3 electrones que se ganan. Pero como son 2 cromos que están bajando de 6 a 3 y cada uno gana 3 electrones, son 6 electrones. Obsérvense que en la oxidación los electrones van a la derecha porque se pierden, se está oxidando y pierde electrones, y en la reducción se ganan electrones, van a la izquierda. Siempre van cruzados los electrones. Tenemos los electrones correctos, ahora las cargas no, porque de este lado tenemos 6 y 2, 8 negativas y acá tenemos 6 positivas. Tenemos que igualar con protones porque estamos en medio ácido, así que los protones van a ir del lado donde están las negativas. Como tenemos 8 negativas, si ponemos 8 protones positivos, vamos a 0. Pero no tenemos que llegar a 0, tenemos que llegar a más 6. Con 8 llegamos a 0, pero llegar a 6 son 6 más, y 8 más 6 son 14 protones. Y de esta forma, tenemos igualadas las cargas. Son 14 positivas y son 8 negativas, son 6 positivas y 6 positivas. Pero ahora vemos que acá hay 7 oxígenos y acá nada. Eso se balancea fácil, faltan 7 oxígenos, son 7 de aguas a la derecha. Ahora uno dice, bueno, pero al poner 7 de aguas puse 14 hidrógenos. Justamente acá hay 14 hidrógenos. Y no es magia. Esto ocurre así siempre, si se hace bien, se llega siempre a un cierre donde todo coincide. En esta última etapa tenemos la EMI ecuación de reducción balanceada tanto en átomos como en carga. Y eso siempre hay que verificarlo. 2 cromos, 2 cromos. 14 hidrógenos, 14 hidrógenos. 7 oxígenos, 7 oxígenos. Las cargas menos 2, menos 6, menos 8 más 14, 14 menos 8, 6. 2 por 3, 6. Tenemos la EMI ecuación de oxidación balanceada y la EMI ecuación de reducción balanceada. Tomamos las dos y armamos la redox. Este mecanismo se hace en un solo paso cuando uno va escribiendo. Acá está puesto secuencial para que se entienda. Entonces tenemos la oxidación de hidrógeno sulfito a sulfato ya balanceada, la estamos copiando. Y la reducción de dicromato a cromo 3 que recién acabamos de obtener balanceadas.
Como la oxidación cede 2 electrones y esta toma 6, no están igualados los electrones que se pierden y que se ganan, tienen que ser iguales siempre. Entonces lo que se hace para igualar siempre, este 2 que está acá, se ubica acá, se multiplica toda la ecuación de abajo por 2 y toda la de arriba por 6. Pero multiplicar por 2 y por 6 es como dejar un 1 acá y acá dejar un 3. Si yo multiplico todo por 3, tengo 3 por esto, 3 por esto, 3 por esto y tengo 6 electrones. Y entonces hago la suma. 3 hidrógeno sulfito, multiplica acá 3 de agua, un dicromato, los electrones que se cancelan los pongo, 14 protones, del otro lado sigo multiplicando por 3, 3 sulfatos, estos se fueron, 3 por 3, 9 protones, 2 cromos y 7 de agua. En esta ecuación final hay cosas repetidas, por ejemplo, tengo agua de este lado y tengo agua a la derecha. Entonces donde hay menos, que es estas 3, las paso restando y 7 menos 3 me quedan 4 de este lado. Los protones lo mismo, tengo 9 a la derecha y tengo 14 a la izquierda. Estos 9 los paso restando y voy a tener 14 menos 9. 5 protones a la izquierda. Paso en limpio, nos quedan los 3 de hidrógeno sulfito, nos queda el dicromato, nos quedan 5 protones, luego de cancelar, 3 sulfatos, 2 cromos y 4 de agua. Y esta es la ecuación iónica balanceada final. El verdadero proceso redox. Acá tenemos todo balanceado, átomos y cargas. Lo pueden verificar. Sumando átomos y sumando cargas. Vamos a otro ejemplo. Este ejemplo es en medio básico. ¿Cómo sé que es medio básico? Porque hay un hidróxido. Si hubiera medio ácido, esto se neutralizaría. Los protones del medio ácido con el oxidrilo que tiene el talio formaría agua y liberaría el catión. Entonces, esto es una reacción en medio básico, está en forma iónica ya, y esta especie dice que es insoluble porque tiene una S de fase sólida. Quiere decir que está depositada como un sólido, un precipitado, y no se disocia. Las reglas de disociación se mantienen acá. Entonces tenemos el hipoclorito, que tiene cloro más 1, porque si esto es menos 2 el oxígeno, tiene que tener más 1 para que sume menos 1. Reacciona con el talio 1 y se produce una redox. El cloro del hipoclorito más 1 pasa a cloruro menos 1. Se reduce. Y el talio más 1 pasa a este hidróxido de talio, que es evidente que tiene 3 cargas positivas porque son 3 oxidrilos negativos, son 3 negativas, tiene que ser 3 positivas. Por lo tanto, el cloro se redujo de más 1 a menos 1 y el talio se oxidó de 1 a talio más 3 dentro del hidróxido. Escribimos la oxidación. De talio 1 al hidróxido de talio aumentó de 1 a 3. ¿Por qué no pongo talio 3? Repito, porque no se puede disociar. Esto va junto todo. El talio 3 está metido dentro del precipitado. Pasa de 1 a 3, el talio aumenta a 2 el número de oxidación, por lo tanto pierde 2 electrones. Los electrones que se pierden siempre a la derecha. Y ahora, poniendo 3 hidróxidos del lado izquierdo, balanceamos exactamente la carga. Tenemos 2 cargas negativas, acá tenemos una positiva, con 3 negativas tenemos 2 negativas igual 2 negativas. Y justamente se igualaron los átomos también. Ya quedó balanceado todo y esta es la mi ecuación de oxidación balanceada. No es necesario poner agua acá, ya quedó automáticamente. En este caso las cargas se igualan con grupos hidróxidos, no protones porque en medio básico o alcalino predominan los hidróxidos y no los protones. Vamos a la reducción de hipoclorito a cloruro. Si pasa de más 1 a menos 1, tiene que pasar por 0, de más 1 a 0 un electrón y de 0 a menos 1 un electrón más, o sea son 2 electrones. Tenemos que igualar la carga. Tenemos 3 cargas negativas acá y una acá. Entonces van 2 cargas negativas del lado derecho. Así tenemos 3 negativas de cada lado. Ahora si miramos, tenemos 2 hidrógenos a la derecha y acá no hay nada. 2 hidrógenos, de este lado vamos a balancear con una de agua. Los hidrógenos quedan balanceados, los oxígenos también, porque hay 2 oxígenos y acá tenemos uno en el agua y uno en el hipoclorito, 2 oxígenos. Las cargas están balanceadas, menos 1 y 2 negativos, menos 3, menos 1 y 2 negativos, menos 3. Tenemos la mi ecuación balanceada de oxidación y la mi ecuación de reducción balanceadas. Tomamos el resultado final de las dos mi ecuaciones y armamos la redox. Entonces copiamos la mi ecuación de oxidación del talio que habíamos encontrado y la mi ecuación de reducción del hipoclorito que también encontramos. Las dos estaban balanceadas. Si sumamos ecuaciones que están bien balanceadas,
el resultado tiene que estar balanceado. Igual conviene corroborar siempre. Como acá se ceden 2 electrones y se capturan 2, no quedan electrones dando vuelta, quiere decir que está perfecto esto, entonces simplemente se suma. Talio 1, 3 hidróxidos, un hipoclorito, los electrones se cancelan, por eso no los ponemos, un agua, hidróxido de talio, un cloruro, 2 hidróxidos. Como el hidróxido está repetido, estos 2 pasan restando, y 3 menos 2 que pasan restando queda un solo hidróxido. Paso en limpio y tengo la ecuación balanceada neta iónica de las redos, el verdadero proceso que ocurre en la solución.